Hola amigos, mi nombre es José Paunero y esto es un nuevo vídeo de República Económica. En este nuevo vídeo no voy a hablar de vivienda. ¡Wow! ¡Sorpresa! José no está hablando de vivienda. En este vídeo, ¿qué es lo que voy a intentar explicar? ¿Cuál es el mayor problema económico de España? Si empezáramos, yo creo que estaríamos en una cantina y empezaríamos a hablar de cuáles son los problemas económicos que tiene España, pues bueno, yo tendría mis dudas si alguien empezara a leer el Quijote. Acabaría antes leyendo el Quijote o los demás hablando de los problemas que tiene España desde el punto de vista tan solo económico. La realidad que es que desde el punto de vista económico hay problemas que se solucionan con otras posibles soluciones. Si solucionamos un problema, puede que ese problema nos implique que a su vez hayamos conseguido solucionar una cantidad de problemas, pues digamos, pues más o menos importantes. Pero bueno, antes de yo seguir con mi speech, para ti, ¿cuál es el mayor problema de España? 5, 4, 3, 2, 1. Para mí, el gran problema clarinete, por no decirte otra cosa, digamos, es el empleo y el empleo. Realmente, si podríamos solucionar el problema estructural que tenemos en España, yo creo que tendríamos una posibilidad desde el punto de vista de país pues bastante importante, y yo creo que muchos de los problemas que tenemos por ahí indirectos, pues yo creo que se solucionarían, ¿no? Entonces yo creo que lo primero hay que ver es qué problema tenemos con el desempleo. Bueno, pues según los diferentes indicadores, pues hoy por hoy nos diría que la tasa actual de desempleo en España sería de casi un 16%, respecto, por ejemplo, en Europa, que es del 8,3%. Pero bueno, todo esto tampoco es que nos haga demasiado engañarnos. ¿Por qué? Porque realmente la forma de calcular las tasas de desempleo por horas trabajadas, si una persona está trabajando, etcétera, yo creo que hay un guirigay de tal manera montado y hay tantos intereses políticos para que parezcan unos datos cuando la realidad pueden ser otros, que realmente esta tasa de desempleo pues tampoco yo creo que puede ser tan significativa. Igual hay que pensarlo al revés. ¿Cuál es el ratio de gente que está trabajando? Vale, vamos a ver cuánta gente está trabajando, por ejemplo, desde los 20 hasta los 64 años, y vamos a compararlo con otros, digamos, países europeos. Nos olvidamos de los ERES, nos olvidamos de los ERTES, nos olvidamos si esa persona está estudiando cualquier gilipollez y de repente, porque ha estudiado ese curso del INEM, pues desaparece. Vamos a fijarnos realmente en la tasa de empleo y ya está. Si la persona está trabajando o no está trabajando, y todo lo demás pues pueden ser, digamos, pues excusas, ¿no? Gracias a Eurostat tenemos este dato y podemos ver cómo, por ejemplo, hasta el año 2007-2008 nos encontramos que España tenía una tasa de empleo incluso por encima de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que por mucho que nos estarían diciendo que teníamos una tasa de desempleo del 10%, fijaros, realmente la tasa de empleo que teníamos en España comparado con otros países de la Unión Europea era bastante parecida. Después de la crisis, fijaros cómo esta gráfica, pues digamos, ha caído de manera potente y la Unión Europea pues ha conseguido tener unas tasas pues muy por encima a las que tenemos actualmente, digamos, en España, ¿no? La realidad, hoy por hoy, al año 2019, porque mira, el año 2020, 2021, yo creo que son datos que pueden estar un poquito desactualizados por todo el tema de la pandemia y puede hacer que no sea una forma de calcularlo correctamente. La realidad es que en España tendríamos un 5,1% menos de personas que estarían trabajando en España respecto a Europa. Esto, si lo calculamos en tasa de paro, sería alrededor de un 7,1%, ¿no? Entonces son esos datos que hay que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría en España si consiguiéramos que habría un 7,5% más de gente trabajando? Que al final es lo que yo creo que interesa. Y si tú eres, por ejemplo, un pensionista, a ti que la gente está desempleada, pues te puede dar un poquito igual. A ti lo que te interesa realmente es, macho, cuánta gente está trabajando, que es quien te está pagando la pensión. Como ese funcionario de turno, que la fiesta pues la está pagando la gente que trabaja. La gente que está desempleada, pues desgraciadamente de momento no está, digamos, contribuyendo y no está pagando. Entonces lo que hay que hacer es ensanchar que toda esta gente, pues digamos, pues pueda estar trabajando. Vale, José, pero si tenemos una tasa de desempleo del 16%, podríamos llegar al 3%. Pues fijaros, incluso en los buenos tiempos, en los que tenemos una cantidad importante de gente trabajando, pues tenemos una tasa de desempleo del 10%, 9%. Entonces yo creo que desde un punto de vista realista es muy difícil pensar que nos vayamos a encontrar con situaciones en las que tengamos más del 9-8% de la gente, digamos, trabajando. Con todo, ¿qué nos encontraríamos? Que de los 19,96 millones de personas que estaban cotizando y trabajando en el año 2019, pues pasaríamos a tener 21,50 millones de personas. Es decir, que tendríamos
1,5 millones más de personas cotizando, y con este 1,5 millones de personas cotizando, pues yo creo que muchos de los problemas que hay en España, pues yo creo que se podrían solucionar. Fijaros, nos encontraríamos mayores recaudaciones impositivas, es decir, que el problema del déficit público pues en cierta manera desapareciera, recaudaciones de la seguridad social, es decir, que todo el déficit de las pensiones, el problema de si va a haber pensiones en el futuro o tal, pues yo creo que en cierta manera podríamos solucionarlo durante bastantes más años, reducciones en gastos de desempleo, y este gasto de desempleo que estamos utilizando se podría utilizar para otras políticas económicas, mejoras el consumo. ¿Por qué? Porque una persona que está cobrando un sueldo pues normalmente va a tener mayor poder adquisitivo que una persona que directamente está cobrando una ayuda social o está cobrando cualquier ayuda de desempleo, por no pensar todo esto lo que va a hacer incentivar, porque pensar que esa persona que encuentra ese puesto de trabajo, pues al final tiene que desplazarse a ese puesto de trabajo, tomará un café, cambiará de ropa, etcétera, que hará que la economía, pues digamos que consiga, digamos, aumentar, ¿no? Entonces yo sinceramente creo que solucionando y consiguiendo ese 1,5 millones más de empleos, yo creo que muchos de los problemas que tiene en la actualidad España desde el punto de vista económico, yo creo que lo conseguiríamos solucionar, ¿no? Entonces, alguno de vosotros, pues ahora tendría que hacerse la pregunta lógica: ¿cómo podemos conseguir que aumente el empleo en España? Yo esta pregunta, pues no la voy a contestar. ¿Por qué? Porque posiblemente la cantidad de gente que se metería conmigo podría ser de la leche, ¿eh? De la leche. Yo creo que no merece la pena. Para eso tenemos contratado a los políticos, que son los que realmente tienen que hacer un poquito todas estas cosas, ¿no? De todas maneras, me gustaría dejaros una cita de un político europeo, Jean-Claude Juncker, que más o menos esta frase la traduzco más o menos on the fly, porque lo tengo en inglés. Todos sabemos lo que hay que hacer, pero lo que todavía no sabemos es cómo poder ser reelegidos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista político, yo creo que nuestros dirigentes saben perfectamente lo que hay que hacer y saben perfectamente lo que no hay que hacer. El mayor problema que tenemos es que si hacen lo que hay que hacer, estos políticos, pues de fijo, que no serían reelegidos en las próximas elecciones, ¿no? Realmente, si os dais cuenta, nos faltan un poquito gente que deje de ser tan política y sepa hacer lo que, digamos, hay que hacer, ¿no? Y yo creo que eso, pues mucha gente, digamos, lo saben todos. Y yo creo que es algo que muchas veces, pues mucha gente nos está engañando. Igual para vosotros el mayor problema económico de España es otro. Es más, lo estuve pensando, que al final estuve pensando si el mayor problema económico de España era el empleo o eran los políticos. Sinceramente, que lo estuve dudando mucho, pero creo que realmente es el empleo. Tenemos poco empleo respecto a la Unión Europea. Queda un día menos para acabar de pagar mis hipotecas. Sí, macho, soy un hipotecado de pro. Queda un día menos para la República. ¡Salud y República!